Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escucho a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Sigue un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Un esposo va buscando su familia. Unos dicen que una nave, mucha gente se llevó, pero escucha a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida. Vamos a hablar hoy de estar preparado. Porque aunque tú no supieras señales, orden de eventos, ni ninguna otra cosa que las vamos a tocar en este mes, martes y domingo, es necesario que si lo único que vas a escuchar es lo que vas a escuchar hoy, te prepares. Porque esto no es un mito, esto no es una fábula, esto no es una falacia. Vas a comprobar con todo lo que te vamos a enseñar este mes, y lo hacemos para repaso de los que lo saben y para aprendizaje de tanta gente nueva que tenemos aquí. Nosotros no somos ignorantes.
no somos ilusos. Nosotros conocemos la palabra y conocemos al Dios de la palabra. Y por eso podemos afirmar las cosas que vamos a estar afirmando este mes. Y muchos que hablan en contra de la palabra y que la tuercen y que dicen, por ejemplo, lo que está de modalidad hoy día, que un Dios tan bueno no va a excluir a nadie y que un Dios de amor no va a destruir a nadie que haya creado de cierta forma, demuestra que no conoce la palabra. Porque Dios es más bueno de lo que ellos creen y es más amor de lo que ellos creen, pero Dios es justo y agota todas las posibilidades para una persona de que pueda venir a Él, aunque nunca se le quite el cáncer, aunque nunca se le sane una inclinación, pero que en su conducta verifique que le ama, que le teme y que Cristo es primero para él. Y que sienta lo que sienta, aunque Dios es poderoso para librarnos y sanarnos de todo, si no lo hiciera, como quiera deciden servirle y mantenerse como lo que son, si son creyentes verdaderos, templos del Espíritu Santo. Así que todo el que duda de ciertas cosas, de que Jesucristo sea el Hijo de Dios, de que Cristo venga por segunda vez, de que esto o aquello no sea correcto, no conoce la palabra. Y tú, como miembro del cuerpo de Cristo, tienes que asegurarte que conoces la palabra para que, como hemos dicho otras veces, puedas presentar defensa con mansedumbre de la fe y de la esperanza que hay en nosotros. Para no decir pamplina, ni decir 2 o 3 tonterías, no decir no, esto es cierto por esto, esto y esto. Tenemos que conocer, porque ¿qué clase de maestro es uno que no sabe hacer un plan de trabajo o no tiene control de grupo? ¿Qué clase de médico es uno que no conoce los medicamentos que están modernos y las nuevas terapias desarrolladas? Pues ¿qué clase de cristiano es uno que no conoce el manual guía de vida, de conducta, de servicio y de preparación para que este tema no sea un miedo, sino sea un momento y un constante vivir en esperanza, en expectación, en el anhelo de que un día, como yo le decía ahorita a María, todo el dolor, las lágrimas, la enfermedad y las cosas negativas pasen y estemos eternamente disfrutando la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Y yo quiero compartir con ustedes la porción pequeña de Mateo 24, 36 al 44. Cada cosa será en su tiempo. Hoy es esto. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, está diciendo Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. A eso me refiero con el tema de los hombres de valor. Es el padre, terrenalmente hablando, el padre de cada casa, el que tiene que velar, cuidar su casa y su familia y no dejarla minarla por hombres ni espíritus ni formas de vida que la destruyan. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre
vendrá a la hora que no pensáis. El Señor añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Ustedes saben, y yo prediqué de esto hace como 10 años y voy a ir sobre eso en algún momento de este mes, que los discípulos le preguntan a Jesús una triple pregunta. Le dicen, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos hacen esa pregunta porque después que Jesús habla de muchos temas tremendos, tocante a lo que viene en términos de cómo Dios juzgará esa generación, inclusive cómo Dios juzgará la comunidad religiosa en esa generación, como a causa del fallo y de la falta de diligencia y conocimiento del verdadero corazón de Dios, esa comunidad religiosa no preparó la nación para lo que venía. La nación como pueblo de Israel sería destruida. Y eso se cumplió el año 70 después de Cristo, con Tito, el hijo de Vespasiano, cuando destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Y eso es una de las cosas que Jesús dice al final del capítulo 23, después que acusa a los escribas y fariseos, que eran la élite religiosa de la época, como decir hoy día los pastores, maestros, los que se llaman apóstoles, los obispos, las cabecillas y pastores generales, los que se supone que guiemos al pueblo en la verdad, que le ayudemos a entender la vida y la voluntad de Dios para ellos. Si fracasamos, no solo vamos a tener que darle cuenta a Dios en el carácter personal, sino le vamos a tener que dar cuenta a Dios por nuestra nación. Por eso el llamado en las cosas que está viviendo Puerto Rico es a orar, a interceder genuinamente, a estar en la brecha. Yo me asombré cuando en una reunión que estuve el jueves en la mañana con un montón de pastores, Elizabeth Guidini dijo que ella tiene toda la semana el templo abierto de 5 a 6 y media de la mañana y se meten hasta 200 personas a orar antes de llegar a sus trabajos. De 5 a 6 y media de la mañana, no los sábados como nosotros de 6 a 7, y gloria a Dios por eso, y lo vamos a seguir haciendo. Y si usted piensa que eso es mucho sacrificio, créame que eso es un mínimo, sino toda la semana de 5 a 6 y media de la mañana orando. No es dando un culto, es orando, es de rodillas, es intercediendo por el país, por los gobernantes, por la gente que está en poder, para que se dejen dirigir por el Señor. Hermanos, así como Dios quita y pone reyes, Dios muda corazones. Y mi oración durante toda esta última decisión que se tomó de la 238 y la otra era, Señor, pon temor de Dios en sus corazones, que tu temor caiga sobre ellos. Y fíjense que la clase de hoy hablaba de cómo Usías, por falta de temor de Dios, habiendo sido un gran rey y gobernante, tuvo que ser herido por Dios por usurpar el lugar del liderato espiritual y querer entrar allí a ofrecer incienso, a ofrecer lo que presumidamente en su poder creía que podía hacer, traspasando los linderos antiguos, y a creerse que podía tomar decisiones donde le toca a Dios y a la iglesia tomarla. Y dice que Usías fue herido por Jehová, herido porque le brotó la lepra en la frente. Yo decía en la clase, porque cuando aquí nos creemos lo que no somos, nos llenamos de soberbia, abusamos del poder y podemos ser heridos por Jehová. Porque lo que hacemos primero empieza aquí en lo que pensamos y en lo que creemos. Por eso es que Pablo dice que no nos conformemos a este siglo,
sino que seamos transformados, porque necesitamos cambios constantes en nosotros. ¿Cómo los logramos? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente cambia con la lectura constante de la palabra, que es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, que es como jabón de lavadores, que es la que te va dando forma al carácter. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis, para que sepáis cuál sea la buena voluntad de Dios, no la voluntad, la buena y perfecta voluntad de Dios. Por eso dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque sólo así entraremos, porque sólo así no pecaremos de ignorantes, de arrogantes y de querer, como los políticos, quedar bien con todo el mundo, haya o no haya mala intención, porque yo no estoy juzgando a nadie. Pero en nombre del amor y de la tolerancia se cometen muchos errores. Y el liderato religioso de la época de Jesús presumían de todo. Ellos eran los más grandes, los más santos, los que más claros estaban, y juzgaban, criticaban y condenaban a todo el mundo. A los enfermos porque atribuían su enfermedad al pecado, a los pobres porque atribuían su pobreza al pecado, a las mujeres porque atribuían su inferioridad al pecado, eran unas tentadoras. Y cuando oraban decían, gracias Dios porque no soy mujer, esclavo ni gentil. O sea, yo no tengo como hombre nada que lamentar. Se creían como nación mejores que los demás. Cuando Dios los escogió siendo ellos nada para dar a conocer el nombre de Jehová en todas las naciones, se creyeron que se trataba de ellos y no de Dios. Se creían mejores porque Dios los había libertado de la esclavitud de Egipto y los sacó para poseer una tierra, para precisamente ser luz a las naciones. Y se le olvidó que cuando Dios hizo todas las cosas, como corona óptima hizo el hombre y después la mujer. Y como dice también una canción de Marcos Yaroide, no hagamos daño a las mujeres, no más violencia a las mujeres, porque por una como ellas estamos hoy aquí. Todo hombre nació de una mujer. Todo hombre para poderse reproducir necesita una mujer. Y todo hombre disfruta, como ninguna otra cosa, una hija mujer. ¿Tú estás pidiendo más? Y ciertamente el liderato religioso de un país puede estar ciego. Y este liderato religioso de la época de Jesús no entendió su misión. Y Dios nos está despertando a nosotros a través de todo lo que está pasando para que nos enfoquemos en la misión y no en un montón de añadiduras que están desplazando lo central de la misión. Ah, que aquel tiene visión misionera y aquella llamado misionero. No, si eres iglesia, eres misionero. Sea en Jerusalén, en Judea, en Samaria o hasta lo último de la tierra. Porque no hay otra razón de ser para que Dios dejara la iglesia sobre la faz de la tierra, para llevar a cabo la gran comisión. Y por fallar a eso es que Cristo todavía no ha venido. Y no vamos a cometer el error que cometieron aquellos y tuvieron que pasar por el juicio porque no quisieron alinearse con Dios. Y Dios nos está haciendo un llamado a la pastoral de este país, y como cumbre, por lo menos hasta aquí, el jueves en la mañana, la pastora Iris Nanet Torres nos citó a un grupo de pastores, y lo hizo en el norte y lo va a hacer luego en otros puntos cardinales de la isla. Y allí estábamos como 50 pastores el jueves en la mañana, y allí estaba yo, allí estaba Wanda Rolón, allí estaba Iris Nanet, allí estaba Elizabeth Guidini, allí estaba
la esposa de Jorge Rashki, allí estaban José Elías Rodríguez, allí estaban los líderes conciliares y denominacionales. Habíamos como 50 allí. Y Nani, cuando se dirigió a nosotros, nos dijo: solo los cité para una cosa, no tengo que repetir cómo está el país, ni lo que Dios espera de nosotros. ¿Estamos dispuestos a obviar lo que nos separa, lo que nos divide, y a enfocarnos en lo principal, que es lo que nos une? Un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo bautismo, un mismo Espíritu. ¿Estamos dispuestos a dejarnos de juzgar porque tengamos estilos diferentes o porque hayamos cometido errores en la trayectoria ministerial? Y todos los hemos cometido, más graves o menos graves. Todo ser humano ha pecado. ¿Estamos dispuestos a obviar todo eso del pasado y a unirnos para hacer un frente común y apoyar los que están donde deberíamos estar todos, pero solo hay uno o dos? Y yo les pido que oren por esto, pero la petición de ella fue: este año, dentro de 3 meses, el día del Labor Day, el día del trabajo, se celebran los 40 años de Clamor a Dios. No los 40 años de Jorge Rashki, porque él tiene mucho más de eso. Los 40 años de la institución Clamor a Dios. Y ella dijo: empezando por mí, yo estuve muchos años distanciada de Rashki por un montón de cosas, que no teniendo las dos versiones y que atreviéndome a otorgarme la libertad de juzgarlo, lo aborrecí y lo dejé a un lado. Pero si en febrero hicimos la demostración de fuerza, de poder, de compromiso con Dios y la familia, ahora en septiembre, donde quizás no se unen otros grupos porque va a ser un clamor del pueblo evangélico, más que nunca se debería unir este país para apoyar no a Jorge Rashki, sino para clamar a Dios por esta nación. Y que allí nos olvidemos de los colores y estemos por los valores. Y allí nos olvidemos de juzgar lo que yo hice, lo que hizo él, lo que hizo el otro, porque todos hemos hecho. Y si nos hemos humillado ante Dios y hemos confesado nuestro pecado, hace rato Dios nos perdonó, aunque sigamos en la lengua de muchos. Pero asegúrense, decía, como me pasó a mí, de no murmurar por falta de información. Y después que terminó, le preguntó a todos esos pastores, que me quedo corta porque no puedo recordar los nombres de todos: ¿están dispuestos a dejar todo atrás, toda crítica, todo juicio, todo pecado, toda diferencia en estilo, y enfocarnos solo en que esta nación necesita volverse a Dios y en hacer una demostración de poder a Dios primero y luego a los hombres, y reunirnos en un encuentro más grande que el que ya pasó, a decirle a Puerto Rico que Jesucristo es el Señor, que Dios vive y que hay un pueblo en la brecha por ellos, que tiene que empezar a recuperar el respeto de la comunidad secular y aún del gobierno, para que quieran venir a estos caminos y a vivir este evangelio que nosotros vivimos. Nadie se paró. Se podía caer un alfiler y se oía. Y como nadie se paró, ¿qué usted cree que yo hice? Me paré. Y yo dije, yo nunca he apoyado Clamor a Dios en presencia, así en oración. Pero si esta es la primera vez que lo tengo que hacer, porque ya no se trata
de política, ni de un hombre, ni de una mujer, sino de un país que Dios ha puesto en nuestras manos y nos va a pedir cuenta por él, yo voy a estar allí. Y yo voy a motivarlos a ustedes a estar allí. Y le dije a Nani, y tú vas a ir a mi programa de televisión a hablar de esto. Y la gente lo va a respetar porque saben que tú eras de otro bando. Y que yo, nada que ver con el asunto. Pero si nos ven como dos líderes valientes, diciendo por encima de las diferencias y del pasado, está el temor a Dios, el reconocimiento que solo de Él viene nuestro socorro y nuestra esperanza, y lo que Dios demanda de su iglesia, de que podamos ganarnos el respeto si nos amamos los unos a los otros, si estamos unidos, lo vamos a hacer. Y allí no había otro pastor discípulo, pero con lo que a mí respecta, un día de estos me van a votar, pero yo voy a estar allí, yo los invito a ustedes a estar allí conmigo y yo voy a correr la voz entre mis compañeros pastores para que estén allí. Y donde otros deciden faltar, yo siempre voy a decir presente, si entiendo las motivaciones. Después de eso, como siempre, solo se atrevió a hablar Wanda y un hombre, y luego Nani misma le pidió a una pastora y a un pastor que hablaron, hasta Otoniel Font estaba allí, Robert también, de los de Fuente de Agua Viva. Tiene poder de convocatoria esa mujer, porque se trajo los pentecostales, los históricos, los independientes, los Fuente de Agua Viva. Por eso es bueno ser humilde y decir me equivoqué. Me creía en otro nivel, pero todos somos lo mismo ante el que es el verdaderamente grande, y si nos unimos somos grandes con él. Y estos líderes religiosos de la época de Jesús, por sus intereses políticos y económicos, y los hay hoy día, que aplican la palabra y se alinean con el que les beneficia política y económicamente, los líderes de la época de Jesús, por no perder los beneficios políticos y económicos que tenían al respaldar el imperio, recibieron en ese capítulo 23 una acusación terrible de parte de Moisés, de Jesús, citando a Moisés, que era el líder que ellos decían seguir. Y les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, como ellos son los maestros y los jefes y los líderes religiosos, ¿verdad? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque con la boca es un mamey. No se trata de que yo me pare aquí a decirle a ustedes unas cosas, es que ustedes me vean haciéndolas. Y encima de que no solamente lo hacen descansar a la gente, los atan con cargas pesadas que ni ellos con un dedo quieren mover. Las obras que hacen las hacen para ser vistos. Y del versículo 13 en adelante, los versículos 8 al 12, Jesús habla de sus motivaciones, pero del 13 en adelante trae las 7 calamidades que van a venir. No, las 7 calamidades que ellos están cometiendo, por lo cual va a venir el juicio sobre ellos y sobre la nación. Por si acaso, yo hace ratito que estoy arrepentida, porque yo no los puedo llamar a ustedes arrepentimiento sin arrepentirme yo. Y uno se arrepiente todos los días, porque el pecado es aún de pensamiento, de palabra, de acción y de omisión. Y luego Jesús pues desarrolla esas 7 calamidades. Ay de vosotros que devoráis las casas de las viudas, detrás de la viuda y no de ministrarle. Ay de vosotros que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un creyente, y después los hacéis más hijos del infierno que vosotros. ¿Los ha visto? Gente que se gana gente para su iglesia y después los convierte en fariseos peores que ellos. Ay de vosotros, guías ciegos,
que le faltan el respeto a la ofrenda y al templo de Dios, no dándose cuenta que lo que nos hace a nosotros dignos es ese Dios y esa casa de Dios que nos da el privilegio de poder estar en ella. La cuarta, en el versículo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis los alimentos y dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario el diezmo, era necesario esto, pero sin dejar de hacer aquello. Porque hay gente que dice que el diezmo no es del Nuevo Testamento, pero ahí Jesús lo valida, lo confirma. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La quinta, ay de vosotros que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato y por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mirémonos en este espejo para no cometer el mismo error. La sexta, ay de vosotros que son como sepulcros blanqueados, por fuera hermosos, por dentro muertos, llenos de huesos de muertos. Y la séptima, ay de vosotros escribas y fariseos que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y dais testimonio contra vosotros mismos de que ustedes son hijos de los que los mataron. Poco a poco, leyendo ese capítulo 23, se puede dar cuenta. Como le dije al principio, el reproche del 8 al 12, las motivaciones que ellos tenían, del 13 al 29, las 7 calamidades, y del 36 al 39, la sentencia que se cumplió en el año 70. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todos esos ayes va a venir sobre esta generación. Y ahí es que Jesús hace el llamado: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dios siempre envía profetas, maestros, Dios siempre tiene una voz disponible para el que quiere oír. Por eso en Apocalipsis dice: el que tenga oídos oiga, porque hay gente que tiene oídos y no quiere oír. Wow, qué aguacero, qué rico. Si no fuera por el pelo, cada vez que cayera un aguacero yo me tiraría, porque me encanta, y eso yo lo hacía de niña, todos lo hacíamos de chiquitos, de niños. Dios siempre envió una voz profética, un atalaya, un emisario, un ángel. Dios nunca se quedó sin testimonio, ni se quedó, ni se está quedando, ni se quedará. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? ¿Cuántas veces quise y no quisiste? ¿Cuántas veces te quise amparar? ¿Cuántas veces te quise tener cerca? ¿Cuántas veces te quise proteger de lo que viene? ¿Cuántas veces te quise tener como mío, como hijo? ¿Cuántas veces te quise cuidar y alimentar y ser para ti tu todo? ¿Cuántas veces quise y no quisiste? No me lo permitiste. He aquí vuestra casa os he dejada desierta. 2 capítulos anteriores Jesús dice que el templo era la casa de su Padre. Pero aquí dice que es vuestra casa, porque dejó de ser la casa del Padre Celestial. Y hay que tener cuidado de que manejemos esta casa como si fuera cualquier otro edificio y la convirtamos en nuestra casa y no en la casa de Dios. Eso es lo que le está diciendo Jesús a esa gente. Y por eso, porque ya ustedes no son mis representantes espirituales, ni mi casa ya es mi casa, sino vuestra casa, porque ahí ustedes hacen lo que quieren. Os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Está hablando de la segunda venida. Yo tuve un sueño de jueves para viernes. No, de viernes para sábado. Y anoche tuve la segunda parte. Y fue extraño porque puede ser un sueño de la inmensa
acumulación de pensamientos y preocupaciones que yo tengo en la cabeza, pero puede ser una revelación. Y no fue hasta que tuve la segunda parte del sueño anoche que dije, ¿será que Dios está hablando? Porque en el sueño anterior, el de viernes para sábado, estábamos en el culto y había tanta cosa metida en el altar y unos tablados que yo me paraba y como que me iba de lado porque no estaba firme, que yo me paré encima de la mesa de comunión. Pero había tanta bulla que ni aún así me escuchaban. Y yo tratando de predicar y aún así no me escuchaban. Y luego que salgo del templo molesta, me encuentro en la esquina del parking a Alba que me dice, supo que Sailis murió acabando el culto. Y yo la veía bien quebrantada, pero bien fortalecida. Pero yo estoy aquí parada esperando que me vengan a buscar. Y ahí yo viré y entré al templo y la veía muerta, tirada hacia atrás y delgada. Y inmediatamente yo le puse las manos encima porque hoy día no se puede hacer lo que hacían los antiguos, porque tan pronto un fiscal levanta un cuerpo, se lo llevan y lo preparan y no hay forma de ministrarle. Yo le puse las manos encima en el sueño y invoqué que el espíritu de vida volviera a ella y ella empezó a retorcerse y volvió a vivir y se levantó. Y de hecho, antes de que el culto comenzara, en la escuela bíblica había un grupo y ella estaba hablándoles y yo me acerco y les digo, ¿qué hacen ustedes aquí? Váyanse para la escuela bíblica. Y entonces es que viene la parte del sueño en que me subo al altar y había tanta cosa que habían metido al altar, adornos, cosas que yo casi no podía caminar y tratando de que me vieran, porque hasta habían paneles y unas cosas decorativas, me subí a la mesa y aún así ustedes distraídos de todo lo que había, no me oían y yo me fui y entonces es que pasa lo otro. Y yo pensé, tenemos que tener cuidado lo que ponemos en el altar porque no puede distraer la gente. Cuando me desperté, yo dije, oye, a lo mejor Dios me está diciendo que tengamos cuidado de que la centralidad de la palabra no la perdamos, que nada distraiga y que aunque se hagan cosas ahí, no sean cosas que torne inestable el altar y que impida que yo siga llevando el mensaje como lo quiero seguir llevando, al punto que no haya la atención que debe haber y ocurran cosas negativas como sin razón alguna Sailis cayó muerta. Pues eso fue todo lo que yo pensé al final del sueño. Hasta pensé, ay, le tengo que decir a Sailis que si está usando alguna dieta, porque nosotras las mujeres nos bebemos lo que sea, que no, porque yo la veía tan flaca en el sueño y dice que si está usando algo por alguna dieta, que tenga cuidado que no se vaya a poner flaca, pero se vaya a morir, porque ella murió de nada en el sueño. Nada, formas que uno interpreta. Pero anoche, eso fue de viernes pasado, de sábado para domingo, soñé que yo le contaba el sueño a ella y que yo se lo explicaba. Y que yo le decía, Dios nos está avisando que hay que dejar todo lo demás y enfocarse en Él, mantener firme el altar, firme la palabra y firme la conducta del liderato para que Dios nos respalde de modo que si alguno cae muerto, más que por el pecado, por las muchas cosas que hoy matan el alma, la vida y el corazón, podamos en el nombre de Jesús imponer las manos y ver hasta resurrecciones de muertos. Y yo le decía a ella, porque yo soñé anoche, en el sueño le decía, porque yo soñé anoche, que con tanta seguridad yo te impuse las manos y tú resucitaste de entre los muertos. Dios nos va a respaldar si mantenemos
arreglado el altar de Jehová, como hizo Elías. Elías, antes de presentar sacrificio y enfrentar a los Baales, reparó el altar de Jehová que estaba caído, descuidado, destruido. Y Dios nos quiere examinando nuestro altar físico aquí del templo, pero en la ausencia de templo, Israel aprendió eso en el cautiverio, seguía habiendo un templo para la gloria de Dios en la vida y el corazón de cada uno de ellos, donde el altar tenía que estar firme y donde se tenían que ofrecer constantes sacrificios a Dios de alabanza y adoración, porque ya no tenían altar, ni templo, ni ninguna de las otras cosas, porque estaban en Babilonia, en tierra de cautiverio. Así que hay que arreglar el altar de Jehová individual y colectivo. Mantener firme el altar, que nada distraiga de la centralidad de la palabra. Porque la iglesia en Puerto Rico, por no hablar de otros países donde no vivo y donde solamente de oídas tengo información, perdió mucho tiempo. Primero atacándose evangélicos y pentecostales, y después que eso se minimizó, yéndose por la tangente con un montón de ministerios y de nuevas líneas de bellas artes, que no estoy opuesta a ellas y que aquí se practican, pero con la supervisión y la santidad que se requiere. Y se ha diluido la misión, y Puerto Rico, que fue un semillero de evangelistas y misioneros, ahora para usted conseguir una persona para invitarla a predicar, tiene que sacar los pastores de los altares y después pagarle. Yo dos semanas atrás prediqué en Catacumba de Aguadilla, sábado y tarde, y este jueves en la noche prediqué en una iglesia MI, me invitaron a una iglesia de Dios Pentecostal MI en Atillo, porque a usted le gusta que yo traiga, pero después me facturan. Si no, ellos, los compañeros de las iglesias a las que pertenecen. Y fui a una iglesia grande en Aguadilla y a una iglesia bien pequeña en Atillo. Pero me gocé. Yo le dije al pastor pentecostal MI, pero usted me conoce, porque yo sé cómo son los MI. Y él me dijo, yo no me pierdo su programa de televisión, y porque la conozco es que la invito. Olvídese de los demás. La gente está aprendiendo a mirar con los ojos espirituales lo que es importante. Y yo llegué allí con el pelo más largo y la falda más larga que las hermanas que estaban allí. Y no las estoy criticando porque no era que las tenían cortas, pero tan pronto yo entré y hice el chequeo. La mía está más larga, mi pelo está más largo y mi lipstick está más suave. Porque no había mucho, pero había. Y una de ellas cantó y la otra recogió ofrenda. Así que no era que eran visitas, era que eran del liderato. Nada fuera de orden, pero que ya entendiendo que hay unas cosas más importantes. Y ellos quisieron tener una mujer de la palabra, independientemente que fuera una mujer que se arregla. Eso es sabiduría y discernimiento de Dios. Y cuando no se es iglesia y cuando no se tiene una voz profética como iglesia en un país, Dios envía juicio. Por eso nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo los pastores, dejándonos de cosas secundarias y de pamplinas. ¿Y qué me importa a mí que aquella se dice que es apóstol, es una sierva de Dios como yo? ¿Y qué me importa a mí que se equivocó en lo que dijo hace 4 años, es una sierva de Dios como yo? ¿Y qué me importa a mí que aquel empezó con el signo de dólar, ahora bajó el dólar del trono y está predicando la sana doctrina? ¿Y qué me importa a mí que esto, que el otro? Cada cual le dará cuenta a Dios. A mí me toca amar y llevar un mensaje de unidad. Y cuando me invitan a clamar, ir a clamar. Porque la oración que Dios oye es la oración que viene de un pueblo unido y humillado. Y allí vamos a estar. Y decía Nani,
te pongan a hablar o no, te suban a la tarima o no. De hecho, yo dije, yo voy a estar allí y voy a hacer esto, y como tú dijiste que si habían ideas o recomendaciones, sugerencias, las diéramos, yo lo único que quisiera es que no se vieran costuras políticas en el evento. Porque yo no soy ni de los de izquierda, ni de los de centro, ni de los de derecha, yo soy de los de arriba. Y me gustaría que no hubiera, y me tiré al medio porque he votado por todos. Le dije, he votado por verdes, he votado por rojos, he votado por azules y todos me han fallado. El único que no me ha fallado es Cristo. Eso solo sugiero y me gustaría que no se vean costuras políticas, que solo se vean, en vez de costuras, las heridas de Cristo en nosotros. Luego, más adelante, ya al final, alguien dijo, ¿y si tengo que estar allí? Aunque hayan costuras políticas, porque lamentablemente a algunos le toca el mal sabor de ser profetas de la corte y del palacio, como a Rashki y como vimos hoy en la clase que le pasó a Isaías. Pues que él asuma su llamado como yo asumo el mío. Y yo dije, pues verdad es. Porque yo no sea profeta de la corte y sea profeta del templo, no voy a dejar de respaldar algo que no tiene que ver con él, sino con mi país y con mi Dios. Hermanos, hay que ser humilde. Aquí sí que aplica el lema de los discípulos, en lo esencial unidad, en lo no esencial tolerancia, en todo amor. Y yo no voy a dejar de dar un testimonio porque otros no lo quieran dar. Y así como me saludaron la mayoría de ustedes el 18 de febrero frente al Capitolio, espero que me saluden el 2 o 3 de septiembre que cae, el Labor Day. Pero Jesús tuvo que decir, de todo esto que presumen, de todo este templo, que no es nada más que un canjeo de Herodes para tenerlos a ustedes a raya como líderes espirituales del país. Esto que para ustedes es una maravilla, pero no es otra cosa que una demostración del poder económico y político que persiguen en el imperio, no va a quedar piedra sobre piedra. Y ahí es que viene la pregunta. Señor, que siga lloviendo para yo no tener que cortar el mensaje. Aparte de que hoy hay ayuno, y aunque algunos tienen que irse, podemos seguir corrido y usted calladito se va. Podríamos seguir corrido hasta las 2 de la tarde. Antes era así, al punto que Pablo, por bueno hablaba, los dormía y un niño cayó de una ventana a un tercer piso y cayó muerto. No caiga muerto, aunque le voy a imponer las manos si cae muerto, pero tampoco me voy a extender tanto. Ahí es en ese contexto en que Jesús le dice, ustedes presumen de este templo y no entienden que mi casa, casa de oración será llamada y no cueva de ladrones. Pero como la han convertido en eso, ahora esta es vuestra casa y no va a quedar piedra sobre piedra. Y ahí es que viene la triple pregunta de los discípulos. Pero entonces, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Son 3 preguntas diferentes que Jesús contesta diferente de atrás para adelante. Porque Él empieza diciendo, calma, que muchas cosas pueden pasar que los confundan. Y si yo vengo, y si esto se va a acabar, pero de eso vamos a hablar en otro sermón. Entramos entonces, porque va a haber un sermón de los eventos, uno de las señales, y en este es de la preparación para que si te mueres esta noche, aunque no tengas claras las señales ni los eventos, como quiera te vayas con Cristo. Pero del día ni la hora, nadie sabe. Las señales son traídas para que tú puedas distinguir el momento. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Acuérdese que ahí está el Jesús terrenal, que sigue siendo humano y divino, pero en los límites de la carne. Porque el Padre y yo uno somos, dijo Él. Pero cuando Él se encarna, entra en los límites de la humanidad. Y Él dice, nadie sabe el día ni la hora. Por eso, hermanos, no sea ignorante, no esté recibiendo en su casa gente que ha puesto 800 veces fecha del fin del mundo y no ha ocurrido.
Ellos mismos dan evidencia de que son falsos maestros. Y la gente los recibe en la casa por pena y respeto. Yo, por amor y respeto, les digo, ya yo conocí la verdad. Jesucristo es mi Señor y Salvador, y yo le sirvo a Él. Y en la iglesia me enseñan a estudiar la palabra. Gracias por la intención, pero no deseo estudiar la palabra con ustedes. Si se ponen imprudentes, les digo, mira, es que yo he visto sus... No, pues quédese con la revista y léala y análisis. Es que lo he hecho y me he dado cuenta que ustedes no están del todo en lo correcto. Pero sin atacarlos, sin humillarlos. Y últimamente, como estaba cansada de decirle lo mismo, cuando los veía venir por la acera, me bajaba y los gabinetes me tapaban, para que no me vieran por la ventana. Pero ya no me tengo que bajar, ahora pasan de largo. Parece que tienen una marca en la acera de casa, ahí ni nos asomemos. Ellos saben, ellos apuntan en las casas donde ven que hay posibilidades. Si usted quiere estudiar la palabra, no sea tan cómodo. Bueno, porque no es cómodo estar hoy aquí, venga a la escuela bíblica y venga al círculo de oración y vaya a la célula de estudio bíblico y aproveche todas las campañas y métase con Dios y tenga vida devocional y deje que el autor de la palabra, que es el Espíritu Santo, le instruya, además de la pastora y los maestros. Y no esté buscando maestros que no son conforme a la sana doctrina. Aunque tienen mi respeto como nadie, porque están haciendo lo que Jesús mandó y el resto de la iglesia no hace. Ir casa por casa llevando el mensaje. Y es claro que del día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Así que si un ángel le dice, está el día, no le crea, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días antes del diluvio, vendían, compraban, se casaban, se daban en casamiento, hasta que llegó el diluvio. Y me gusta que dice, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hasta que nosotros no entremos en el arca, hasta que no nos vayamos con Cristo, ellos no van a entender que estaban mal. Lo van a entender cuando se empiece a manifestar la gran tribulación, cuando se empiece a manifestar el gobierno del anticristo, que de todo eso vamos a hablar después. Hasta que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. O sea que aunque nos vayamos, muchos no van a entender, van a decir, vinieron los ovnis, los extraterrestres y se los llevaron. Porque nos hayamos ido no van a entender cuando se manifieste el anticristo y entonces se los va a liquidar a todos. Entonces estarán dos en el campo, y este es el ejemplo de la parousia, del rapto, que Jesús viene en las nubes a sonar junto a sus ángeles la trompeta y a llevarse la iglesia. Pero la segunda venida es cuando regresa con nosotros después de la gran tribulación. De los eventos, y al orden de los eventos vamos a hablar después. Pero en el rapto estarán dos en el campo trabajando. De momento uno va a desaparecer y el otro va a quedar. Sí, ¿cómo que dice? San Diego y el otro que desaparece. Waldo. Tenga cuidado. Créele, a veces estamos en casa solos y me llama y no me encuentra. Y cuando me encuentran, yo estaba asustado, yo que Cristo había venido y me había quedado. Él lo hace de broma. Pero usted va a estar trabajando y en ese momento usted se va a ir. Yo espero que usted no sea el que descubra que alguien se fue y usted se quedó. Dos mujeres, para que vea que se van hombres y se van mujeres. En una sociedad donde creían que la mujer era una máquina de trabajo y de placer, le están diciendo, también son mis hijas y también se van. Dos mujeres estarán también trabajando, moliendo, y una será dejada y otra será quitada. O sea, puedes estar con los impíos, puedes estar con la gente del mundo trabajando, pero no vas a perder tu identidad de hijo y tampoco pierdas tu testimonio para que eso no te sea impedimento. Y ahí es que él dice, velad, velad, velad. ¿Cuántos están velando?
¿Qué están velando? ¿Qué están velando? Pendiente a todo. No se enajene, no se vaya en un viaje, no pichee, no diga, ay, eso lo dice la Biblia. Ay, no, velad, pendiente, como un supervisor. Pero no es solo velando, es orando. Velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y ahí es que aclara, pero sabed esto, que si el padre de familia, que es el responsable, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, no dejaría que le llevaran lo que tiene precioso allí. Pero como mucha gente no está velando, ni padre de familia, ni madre, ni nadie, viene el ladrón y se lleva lo valioso de su casa. El ladrón actual es el enemigo de las almas que vino a hurtar, matar y destruir y se está llevando lo precioso de tu casa. Pero al ladrón que se refiere ahí es a Cristo, que va a venir como ladrón en la noche cuando nadie espera. Se va a llevar lo precioso que hay en una casa que vas a ser tú y yo, que somos preciosos por causa de su gloria en nuestro corazón. Aleluya. Y por eso Jesús nos dice cuándo es. Porque la gente deja de velar, la gente se duerme en los 30 segundos, la gente se duerme en las pajas. Una persona me dijo, ay, me da un miedo cada vez que paso por la autopista y dice, necesitamos hablar. Firma Dios. ¿De los billboards eso? Y yo, pues no te debe dar miedo, ponte a hablar con él. ¿Por qué no te pones a hablar con él? No, porque yo tengo un llamado y ¿para cuándo lo va a dejar? Dios no nos dice cuándo porque tenemos esa tendencia a posponer, a posponer, a posponer. No, yo mañana dejo el cigarrillo. No, yo mañana dejo esa amante. No, yo mañana recojo mi casa. Isaías le dijo al rey Ezequías, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pon en orden las cosas porque siempre te vas a morir. Y en la condición que estaba el rey en ese momento enfermo, se iba a morir ya. Y en la condición en que está este país, la muerte nos acosa por todas partes, queriéndonos arrebatar la vida. Y Dios no nos dice cuándo nos toca, aunque yo sé que hay un día señalado para nacer y uno para morir. Porque Él quiere que vivamos todo el tiempo con el primer amor, con la misma pasión. Yo me acuerdo una vez, hace como 20 años, yo soñé que Crelly se había muerto y cuando desperté llorando lo agarré. ¡Ay, soñé que te habías muerto! Y él me decía, pero despierta, estoy vivo, estoy vivo. Yo dormí, abraceté a él. Nosotros siempre dormimos pegados, pero... Y amaneció ese día y en vez de 3 besos al día le di 300 ese día. Y se aplica el gran salmo que dice, bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche, la última vez. Trata al Señor y vive con Él, enamorada y enamorado de Él, como si fuera el último día, como si fuera la última vez, porque nadie sabe. Por tanto, también vosotros estad preparados. Estad preparados. No planifiques estar preparado, estate preparado. Ahora mismo te puedes preparar. Antes del llamado, ahí mismo le puedes decir al Señor, se acabó esto, Señor. Se acabó esto. Ahorita lo confieso públicamente, pero ya. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Sabe que hay mucha gente que Cristo no va a venir, que piensa que Cristo no va a venir todavía? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Él va a venir a la hora que no pensáis. Y me gusta la parte donde dice, sí, ahorita se la digo, a la hora que no pensáis. Cuando en Mateo 24, que no es lo de hoy, dice, y todo esto será principio de dolores, en el original esos dolores se refieren a los dolores de parto.
Cuando una mujer le empiezan los dolores de parto, ¿qué quiere decir? Que va a parir dentro de 9 meses. Los dolores de parto no dan cuando se concibe la criatura, no dan a los 3 meses, no dan a los 6 meses. Por razones de complicaciones pueden dar a los 7 meses, a los 8, pero los dolores de parto usuales, sanos y correctos, dan a los 9 meses. Y ahí se refiere, cuando dice, todo esto será, hablando de las señales, principio de dolores, en el original son los dolores de parto, no cualquier otro dolor. Así que si ya las señales nos dicen que se rompió fuente y que los dolores de parto están apretando, ¿qué usted debe hacer? Córrela al hospital. Y el hospital hoy es el altar, para que la criatura no se pierda, porque los dolores de parto te dicen que hay urgencia, que es ya en cualquier momento y que no hay tiempo que perder. Por eso Pablo dice a los romanos, y esto, conociendo el tiempo, ¿conoces el tiempo que estás viviendo? Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Deja de dormir más y ora más. Deja de trabajar más y ora más. Deja de tener más hobbies y métete más con Dios. Porque todo eso son adormecimientos. Los excesos de trabajo, los excesos de diversiones, los excesos de placeres, los excesos de descanso. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, esto está bien adelantado, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No puedes obrar en pecado. No puedes estar metido donde las tinieblas reinan, operan y dominan. Hay que ser radical. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. O sea que armas, empieza a pelear por guardar esa salvación. Andemos como de día. Eso es Romanos 13:11 en adelante. Honestamente, que es algo que se ha perdido tanto, no en glotonerías y borracheras. Porque déjeme decirle que dentro de las iglesias hay glotones y borrachones. Y hay gente deshonesta. No en lujurias y lascivias. Porque déjame decirte que dentro de las iglesias hay gente que mira pornografía, gente que toca a quien no debe tocar, gente que fornica, gente que adultera, gente que lo hace completo y gente que lo hace solamente con los ojos y con el corazón. Y Pablo le está hablando a la iglesia. Y Cristo le habló a sus seguidores, no a la gente del mundo, donde se espera cualquier cosa, pero de los hijos de Dios no se esperan esas cosas. No en contienda y envidia, hay que dejar de estar peleando con todo el mundo. Hay gente que cuando no encuentran con quién pelear, pelean con ellos mismos. Sí, cuando no se pueden enojar con nadie, se enojan con ellos, se enojan hasta con Dios. No en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No viva como si usted fuera un canto de jamón andante. Usted vive en un jamón, en un cuerpo, pero usted es esa sustancia, es esa vida, es esa imagen y semejanza, es esa alma viviente a la que Dios le sopló de su espíritu y lo tiene por ahí como antorcha encendida.
lo tiene por ahí como hombre de valor, como mujer guerrera, lo tiene por ahí como sal, lo tiene por ahí como ejemplo, como inspiración. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, yo les aviso porque yo soy responsable ante Dios de avisarle. Aunque el 99% de la gente aquí esté preparada por uno que tenga doble vida, por uno que tenga pecado oculto, no solo se estorba la comunión total y la bendición que Dios quiere derramar, sino que para Dios uno es importante cuando se trata de salvar. Y de hecho, ese es el deber del vigilante, del atalaya. Que Dios le dice, cuando yo trajere juicio sobre la tierra y pusiere a alguien de vigilante, de atalaya, y él viere venir el juicio y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere será librado. Pero si el atalaya viere venir el juicio y no tocare la trompeta y la gente no se preparara, viniendo el juicio, herirá a alguno. Este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, del vigilante, de la iglesia. A ti pues, hijo de hombre, he puesto por atalaya a la casa de Puerto Rico. Aquí dice a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, para que si se condenan, tú hayas librado tu alma y su sangre yo no la tenga que demandar de tus manos. Donde quiera hay que brillar, donde quiera hay que avisar. Crelly tuvo un reencuentro hace 2 semanas con su clase graduanda de high school, 40 años atrás fue eso. Y yo le dije, no te preocupes, yo me siento en esta mesa, vete por ahí a dar besos y a saludar. Yo te voy a estar velando, pero para que él disfrutara su reencuentro, porque las esposas y los esposos estábamos allí para apoyarlo, ¿verdad? Y esta pareja se quedó allí sentada, vino y se sentaron allí conmigo. No, ellos estaban sentados primero, yo estaba sentada en una silla sola, en un balconcito cogiendo fresco. Y la esposa me dijo, vente para acá, vente para acá. Ella le dio pena que yo estuviera sola y yo me quería quedar en donde estaba porque hacía más fresco, pero no quería hacer un desprecio. Y dije, pues está bien, pero te vas a chaval porque te voy a predicar desde que empiece hasta que me traigan la comida. Y esa gente se ha interesado tanto. Y me dijeron que nos van a visitar. Pero había tanta hambre y yo más hablaba y ellos más preguntaban y más atendían. No se puede perder tiempo, es a tiempo y afuera de tiempo. Que tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo y de estudio no se pierdan porque tú te calles esta buena noticia de salvación y esperanza. Que si se pierden y no se van a la final trompeta, no sea porque tú callaste. Porque cuidado si te quedas tú también por no haber sido un vigilante responsable. Ese sería el pecado de omisión. Tener la perla del gran precio, conocer la verdad y ver la gente viviendo en la mentira y en el error y no decirles nada, con amor y respeto, porque acusando y maltratando a la gente usted no los acerca a Dios, los aleja. Por eso a esta comunidad gay hay que de verdad encarnarles el amor de Dios, porque heridos ya están, no los podemos herir más. Es como los adictos y a toda cosa. ¿Por qué usted se cree que una persona tiene que salirse de la realidad a través de un vicio? Porque no puede soportar su realidad. Pues usted no los puede tratar como basura. Usted tiene que tratarlos de sanar y de salvar.
Porque ningún ser humano es basura, no importa cuán bajo haya caído o cuán grave esté herido. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, tenemos que meternos con Él para recibir unción, gracia, amor. A veces a mí me hacen unas cosas que me hacen sufrir, pero yo le digo al Señor, Dios mío, no dejes que se me dañe mi corazón. Perdóname, y yo lo perdono o la perdono, pero no dejes que se dañe mi corazón. Porque vamos a sufrir persecución, esa es una de las muchas señales. Pero Pedro, el apóstol, dice, mira, que ninguno padezca por homicida o por ladrón o por entrometerse en lo ajeno. Eso también está en la lista. Los entrometidos. Qué barbaridad. Pero si padece por hacer el bien, va a ser bendecido. Y a veces no nos gusta leer esos versículos, pero son importantes. Dice, estad firmes y preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto le oraba yo a Dios para mí y también para ti, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una vez por todos nosotros. Así que, siendo que esto era lo que Dios quería que yo preparara, ayer alguien me llama y me dice que tuvo un sueño donde Dios confirmando, primero a través de la pantomima que Valerie había montado, después de mi deseo de predicar este mes de este tema y después de este sueño de este hermano, que me decía, pastora, estábamos en una fiesta en el reino de los cielos y alguien tenía reservas por el lugar donde Dios me había puesto allí. Y usted salió en mi defensa y le dijo, pero ¿cómo es posible que aún aquí haya recelo? Y es que lamentablemente esto, que es el ensayo de allá, aquí, también, aunque estemos en la iglesia, y en la iglesia en general, en donde sea, se cuelan malas actitudes, recelos, celos, envidia. Vamos a pedirle a Dios que tengamos una buena conciencia. Y vamos a de una vez desechar actitudes, conductas, estilos de vida, imprudencias, porque a veces no son pecados mayores, pero son imprudencias. Usted no sabe la cantidad de cosas que yo he aprendido este último año de mi vida. Y cada día estoy haciendo más ajustes porque yo no me quiero estancar, yo quiero crecer todos los días. Que cada vez que yo despido un año, yo mire para atrás y diga, este año aprendí esto, esto y esto. Y una cosa que he estado sufriendo estas últimas semanas, yo me paso diciéndole al Señor, gracias porque tú estás conmigo, gracias por esto. Y le cito los versículos porque los agarra mi alma y aleja la maldad, aleja las malicias. Y esta mañana me encontré diciendo, gracias porque de esto yo voy a salir más fuerte. Gracias porque de esto voy a salir más crecida. Gracias porque esto me va a dar todavía más capacidad para predicar y para ayudar a otros. Vea sus crisis y sus pruebas así. Oportunidades para crecer, para aprender, para capacitarse, para limpiarse y para decir, qué mal se ve esto, yo no lo debo hacer igual. Y todos los días yo me examino y hago ajustes, porque todos los días yo quiero estar preparada, porque Cristo viene y viene ya, y viene como ladrón en la noche, y yo no tengo miedo, yo lo que tengo es gozo, y mi oración es como cierra el Apocalipsis, ven Señor Jesús, no tardes más. Tu iglesia te espera. Y el que oye, diga ven. Y el que quiera, venga y beba gratuitamente del agua de vida.
Así que en esta mañana, si hay alguien que necesita la oración, pase. Sea porque quiere seguirse preparando, o sea porque sabe que ha fallado en no ser un portavoz de esperanza, o sea porque tiene que desechar algo y quiere ayuda y fuerzas e intercesión para hacerlo, o sea porque había vivido bajo el engaño de creer que podía seguir posponiendo crecimiento, santidad y fidelidad, y Dios te dice esta noche: no se puede posponer más. Porque cuando venga Cristo, después, como nos cantaba Marcos Yaroide y Valerie nos representaba, no hay remedio, no hay salida. Si Cristo nos lleva hoy, lo que viene es la gran tribulación. Orando y velando, renovando la mente a través de la palabra, siendo portavoces de esperanza, testificando y buscando el perdón y la unidad para que el mundo crea. Porque en esto conocerán el mundo que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Y si te ministra un anciano, bien, pero tú quien necesita que te ministre es Cristo. Tú ministrarle a Él tu confesión, tu arrepentimiento, tu anhelo de santidad, tu anhelo de crecimiento, tu anhelo de servicio y fidelidad, y Él ministrándote a ti limpieza, sanidad, liberación, valor y temor de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No es que te destruirá Cristo, si te despiertas y te levantas y vienes a Él, te alumbrará Cristo. Te traerá de las tinieblas a la luz. Pídele a Dios una mente para retener su palabra, para entenderla y retenerla y predicarla. Porque el enemigo a muchos les pone torpe el entendimiento para entender y retener la palabra y no poderla hablar. Padre, en el nombre de Jesús, mis hermanos y yo necesitamos más y más de ti. Todos los días, Señor, te tenemos que pedir perdón. Todos los días fallamos de alguna manera, pero tú eres nuestro Dios. Y Jesucristo, nuestro Señor, es nuestro abogado. Y nosotros no vivimos practicando el pecado, sino evitándolo, pero cuando lo cometemos, con dolor rápido te lo confesamos. Y tu palabra nos ofrece que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eres tú quien lo dice, que si pecaremos, abogado tenemos para contigo, Padre, a Jesucristo el justo. Ayúdanos a vivir rectamente y así pecamos, confesar ese pecado rápido y levantarnos y no repetirlo más. A desechar las obras de las tinieblas y vestirnos las armas de la luz. Ayúdanos, Señor, a perder el miedo y el temor y a ser portavoces de esperanza, de buenas noticias de salvación. Padre, da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo y de tu palabra. Abre las mentes, calma, Dios, las ansiedades, calma los déficits de atención, sánalos
y que la mente pueda concentrarse en tu palabra y pueda retenerla, entenderla y vivirla, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro que así es sobre cada uno de estos, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Señor, sánanos y límpianos a nosotros para llevar un mensaje que limpie y sane al mundo. Abba, Shema, Saba. Llévate, Padre, toda enfermedad mental, emocional, espiritual y aún física. Y haznos gente capaces de ser luces encendidas, antorchas encendidas, llevando luz, llevando paz, llevando esperanza. Abba, Shema, Laya. Señor, bendice a tus hijos aquí presentes. Límpialos más y más, sánalos más y más, libértalos totalmente. Firma sus corazones para que teman tu nombre. Y quita todo orgullo y soberbia espiritual. Y que con humildad reconozcamos que es por tu gracia que somos tus hijos. Y que habiéndosenos avisado no debemos ser indiferentes, sino prepararnos para irnos contigo. Ayúdanos a mantenernos firmes hasta el final, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hasta el fin, aleluya. Esto es una ofrenda viva para ti, que sea de olor grato, porque estén en la actitud correcta del corazón. Aleluya. Y que hoy mueran muchas cosas aquí y nazcan muchas motivaciones nuevas de tu corazón al corazón de tu pueblo. Aleluya, sana, 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 Padre, en el nombre de Jesús. Llévate la enfermedad, el espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús. Y llévanos a la madurez y a la cordura. Alabanzas. En el nombre de Jesús. 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 En el nombre de Jesús, Padre, yo te lo pido. En el poder de su nombre y de su sangre. Como abogado que está a tu diestra ahora, intercediendo a favor mío y de mis hermanos. En el nombre de Jesús te pido ese toque de limpieza, ese toque de sanidad para todos nosotros. Ese toque de valor, ese toque de unción que nos empodere para no solo vivir el Evangelio, sino compartir el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En este día celebramos tu presencia y tu amor, Señor. Gracias por habernos visitado durante el día de hoy. Gracias por tu palabra. Gracias por la fortaleza y la esperanza que esta palabra infunde a nuestros corazones. Y gracias por el alivio de tu presencia y el consuelo a nuestros corazones. Ahora que salimos de aquí te pedimos que vayas con nosotros. Los que permanecemos en el ayuno, que tu presencia sea extensiva aún a los que se van y a los que se quedan. Y que en todo, Señor, haya paz, tranquilidad y armonía en este día especial. Te pedimos todas estas cosas confiando en que serán hechas en el nombre tuyo. Salimos de aquí, Señor, en el nombre tuyo, que es en el del Padre, en el del Hijo y en el del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.